Muy buenos días, mi nombre es María Isabel Jumbo Campo. A continuación expondré los tres temas de la tarea experimental. Y como primer tema tenemos el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Este sistema es el conjunto de normas, instituciones y mecanismos determinados por la comunidad internacional para promover y proteger los derechos humanos de forma mundial. El fundamento jurídico primordial reside en la Carta de Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Asimismo, tenemos un marco normativo en el cual lo integra la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, junto con el Pacto Andino de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Esto en sí forma la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. También tenemos los tratados especializados, como es el Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, el Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o delegantes de 1984, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Asimismo, tenemos órganos de supervisión que lo supervisan a este sistema internacional de derechos humanos y los órganos basados en tratados como son el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño. Asimismo, estos órganos se basan en la Carta que viene a ser el Consejo de Derechos Humanos, examen periódico universal, procedimientos especiales, relatores y grupos de trabajo. Asimismo, tenemos un mecanismo de protección. Este mecanismo se convierte en cuasi contenciosos y de supervisión. Los cuasi contenciosos vienen a ser la comunicación individuales ante los comités de tratados, procedimientos de investigación, medidas provisionales y los mecanismos de supervisión que vienen a ser los informes periódicos de los estados, observaciones generales y recomendaciones y las misiones de investigación. Asimismo, tenemos los principios fundamentales, como son la universalidad, este, en la que se basa los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, como también tenemos la inhabilidad, que no puede ser transferidos o renunciados, la indivisibilidad, todos los derechos tienen igual importancia. La interdependencia, los derechos están interrelacionados. La no discriminación, igualdad ante la ley sin distinción alguna. Asimismo, tenemos como siguiente tema el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Este sistema nace como el Sistema Regional Antiguo de Protección de Derechos Humanos, instituido inicialmente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y consolidado con la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Dentro del marco normativo tenemos instrumentos principales como es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948,
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, 1969. Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988. El Protocolo para la Abolición de la Pena de Muerte de 1990. Asimismo, tenemos convenios especializados, que es el Convenio Interamericano para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, el Convenio Interamericano sobre Desaparición Forzada de las Personas de 1994, la Convención de Belén do Pará sobre Violencia contra la Mujer de 1994, Convención Interamericana contra el Racismo y de toda forma de discriminación e intolerancia de 2013. Los órganos del sistema que lo conforman viene a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta recibe denuncias individuales y a su vez promueve informes y recomendaciones. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal que juzga a los estados que han aceptado sus jurisdicciones y pueden emitir sentencias vinculantes y y medidas provisionales. Como tercer tema tenemos la Ley de Seguridad Social. Dentro de la Ley de Seguridad Social, esa ley es un sistema que protege a todas las personas de cualquier eventualidad, ya sea en su capacidad de generar ingresos como enfermedades, vejez, desempleo, maternidad, discapacidad, viudez, huerfanidad, etcétera. Asimismo, constituye un derecho fundamental de todos los seres humanos reconocidos internacionalmente, buscando garantizar protección social contra riesgos y se fundamenta en el principio de solidaridad social y dignidad humana. Asimismo, tenemos principios fundamentales. Y los principios fundamentales doctrinarios viene a ser la universalidad, que, que quiere decir que es la cobertura a toda la población. La integralidad, que nos dice que es la protección ante todas las contingencias sociales. La solidaridad es la redistribución de recursos entre generaciones y sectores. La unidad, en cambio, es el sistema coherente y coordinado. En cambio, la participación es la intervención de trabajadores y empleadores en la gestión. Asimismo, tenemos los principios técnicos, que viene a ser la inmediatez, uniformidad, economía, financiamiento tripartito. El financiamiento tripartito, que viene a ser el Estado, empleadores y trabajadores. También tenemos un régimen contributivo que se basa principalmente en aportes de empleadores, trabajadores y Estado, resguardando principalmente a trabajadores formales y sus dependientes. Tenemos las contingencias cubiertas por el mismo, que viene a ser la vejez, la invalidez, la muerte, la enfermedad, la maternidad, accidentes de trabajo y desempleo. Desde un análisis crítico, los sistemas de protección de derechos humanos a nivel internacional y regional, aparejados con los esquemas de seguridad social, componen pilares primordiales para garantizar la dignidad humana y el bienestar social. Los retos actuales contienen la necesidad de mayor coordinación entre sistemas, ampliación de cobertura, sostenibilidad financiera y adaptación a nuevas realidades sociales y laborales. Asimismo, las leyes sociales varían entre países, aunque de manera general tienen algunos elementos en común, que establecen contribuciones obligatorias por parte del trabajador, el empleador y en algunas ocasiones el Estado. También definen los tipos de seguros que se ofrecen, como el seguro de salud, seguro de invalidez, pensión de jubilación y riesgos laborales.
Creando, crean instituciones públicas encargadas de administrar estos fondos y brindar servicios como hospitales, centros de rehabilitación, oficinas de pensiones, etcétera. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Ay, Dios.